Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. La verdad es que esta historia está llena de significado y aplicación directa para nuestras vidas hoy. Queremos desafiar sus creencias y hacerles preguntas difíciles sobre la naturaleza de Dios y su relación con nosotros. ¿Por qué un Dios amoroso como el nuestro habría destruido a una nación enteramente? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia para aplicar en nuestra propia vida espiritual? Estas son las preguntas que vamos a responder hoy, y creemos que el resultado va a ser transformador. Así que, no se pierdan. Suscríbanse al canal Salvados de Dios y no olviden dar me gusta y compartir este video con amigos y familiares. Estamos emocionados de compartir esta historia contigo y esperamos que te cambie la vida. En el libro del Éxodo, encontramos la historia de la destrucción de los cananeos, un pueblo que habitaba en la tierra prometida. Esta narración nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza divina y la justicia de Dios, así como nuestra propia responsabilidad como hijos de Dios. En este capítulo del Éxodo, podemos ver cómo Dios ordenó a Moisés y a los israelitas que entraran en Canaán para expulsar a los cananeos. La razón era simple: estos pueblos habían sido corruptos y habían abandonado la fe de sus antepasados. Eran idólatras, es decir, adoraban dioses falsos y no reconocían la unicidad divina. ¿Pero por qué Dios ordenó esta destrucción? ¿No podía haber encontrado otro camino para que los israelitas se asentaran en la tierra prometida sin necesidad de matar a tantas personas inocentes? La respuesta radica en la naturaleza de la justicia divina. Dios es un Dios justo y santo, que no puede tolerar la idolatría ni la injusticia. Cuando los cananeos abandonaron su fe y se entregaron al culto de dioses falsos, cometieron un pecado grave que merecía castigo. No era cuestión de matar a personas inocentes, sino de quitar de en medio a aquellos que habían rechazado la justicia divina y que estaban obstaculizando el plan de Dios para los israelitas. La historia de la destrucción de los cananeos nos enseña que Dios no es un Dios caprichoso ni cruel. Es un Dios que siempre actúa con justicia y amor. Sin embargo, también nos muestra que Dios es un Dios que no puede tolerar la idolatría ni la injusticia. En este sentido, podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a dejar ir nuestras inquietudes y nuestros temores para seguir al Señor? ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestros dioses falsos y a reconocer la unicidad divina? La historia de la destrucción de los cananeos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como hijos de Dios. ¿Qué pasiones, qué intereses y qué necesidades están controlando nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a dejar ir aquello que nos separa del Señor? La respuesta radica en la fe. La fe nos permite reconocer la unicidad divina y la justicia de Dios. La fe nos permite entender que el plan de Dios para nuestra vida es siempre de amor y misericordia, pero también nos impone la responsabilidad de elegir entre seguir al Señor o seguir a nuestros dioses falsos. En este sentido, podemos decir que la historia de la destrucción de los cananeos es una llamada a la fe. Es una llamada a reconocer la unicidad divina y a abandonar nuestras inquietudes y nuestros temores para seguir al Señor. Es una llamada a elegir entre el amor y la justicia de Dios o la idolatría y la injusticia. En este capítulo del Éxodo,
podemos ver cómo los israelitas debían elegir entre seguir al Señor o seguir a sus dioses falsos. Los israelitas que eligieron seguir al Señor fueron bendecidos y se convirtieron en el pueblo de Dios. Los que no lo hicieron fueron condenados a la destrucción. La misma elección nos enfrenta hoy en día. ¿Qué dioses hemos elegido en nuestros corazones? ¿Estamos dispuestos a dejar ir aquello que nos separa del Señor y a seguir al amor y la justicia divina? La respuesta radica en la fe. La fe nos permite elegir entre el amor y la justicia de Dios o la idolatría y la injusticia. La fe nos permite reconocer la unicidad divina y la justicia de Dios, y a elegir seguir al Señor. En este sentido, podemos decir que la historia de la destrucción de los cananeos es una llamada a la fe. Es una llamada a elegir entre el amor y la justicia de Dios o la idolatría y la injusticia. Es una llamada a reconocer la unicidad divina y a seguir al Señor. Finalmente, podemos concluir que la historia de la destrucción de los cananeos es un mensaje de fe y esperanza para nosotros hoy en día. Es un recordatorio de que Dios es un Dios justo y santo, que no puede tolerar la idolatría ni la injusticia. Es un llamado a elegir entre el amor y la justicia de Dios o la idolatría y la injusticia. En este sentido, podemos decir que la historia de la destrucción de los cananeos es una invitación a dejar ir nuestros dioses falsos y a seguir al Señor. Es una llamada a elegir entre el amor y la justicia de Dios o la idolatría y la injusticia. Esperamos que esta reflexión te haya sido inspiradora y te haya recordado la importancia de la fe en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. El reino de Judá, el más pequeño pero no menos importante de los dos reinos que surgieron después del desmembramiento del reino de Israel. En el siglo VIII a.C., cuando el profeta Isaías ya había predicado sobre la llegada de un Mesías y Moisés estaba escribiendo las primeras palabras de la Torá en el monte Sinaí, esta tierra era una región conflictiva, dividida entre los israelitas y los cananeos. La historia nos muestra que Israel, después de dejar atrás el exilio egipcio, se estableció en Canaán, como lo llamaban, y comenzó a construir su propio reino. Sin embargo, esta tierra estaba habitada por otros pueblos, los cananeos, que habían llegado allí miles de años antes. Los israelitas, con su creencia en un Dios único y poderoso, sentían la necesidad de establecerse en esta tierra, no solo como una cuestión de supervivencia, sino también como una manera de glorificar a Dios. Pero, ¿cómo se relacionaban los israelitas con los cananeos? La historia nos muestra que hubo un proceso complejo y conflictivo. En primer lugar, la Biblia nos cuenta sobre la conquista de Canaán por parte de Josué, después de la muerte de Moisés. Según el libro de Josué, Dios ordenó a los israelitas exterminar a los habitantes cananeos para que pudieran establecerse en la tierra prometida. Sin embargo, como el tiempo pasaba, la situación se complicó. Los israelitas comenzaron a mezclarse con los cananeos, adoptando sus costumbres y religiones. Esto nos lleva al reinado de Salomón, el hijo de David, que se casó con una princesa cananea, Jeubital, y construyó el templo en Jerusalén. Aunque Salomón era un rey sabio y rico, su matrimonio con una mujer cananea fue visto como un error por parte de Dios. La Biblia nos enseña que los israelitas fueron llamados a ser diferentes, a tener una fe firme y a seguir las leyes de Dios. Pero en lugar de eso, se dejaron influir por la cultura cananea y se desviaron del camino correcto. Esto nos lleva al reinado de Rehoboam, el hijo de Salomón, que fue rechazado por los israelitas y se dividió el reino en dos partes, Judá y Israel. La división entre Israel y Judá es un tema recurrente en la Biblia. Mientras que Israel se centró en la política y la riqueza, Judá se enfocó en la fe y la justicia.
La historia de los israelitas y los cananeos nos muestra que la relación entre la fe y la cultura es fundamental. Cuando nos dejamos influir por la cultura y no seguimos las leyes de Dios, estamos en peligro de desviarnos del camino correcto. Pero, ¿qué podemos aprender de este contexto histórico? Primero, que la fe es fundamental para nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que somos creíbles ante Dios solo cuando tenemos una fe firme y verdadera. Segundo, que la cultura puede influir en nuestra fe, pero no debe ser el centro de nuestro existir. Debemos mantenernos firmes en nuestras creencias y valores, incluso cuando la cultura nos urge a cambiar. Finalmente, la historia de los israelitas y los cananeos nos enseña que Dios es fiel y justiciero. Aunque Israel y Judá se dividieron, y aunque los israelitas se desviaron del camino correcto, Dios siguió siendo fiel a su pueblo. Esto nos lleva al reinado de Jesucristo, el Mesías prometido por Isaías, que vino a restaurar la relación entre Dios y el hombre. El contexto histórico de la época en la que vivieron los israelitas y los cananeos nos enseña que la fe es fundamental para nuestra relación con Dios. Debemos mantenernos firmes en nuestras creencias y valores, incluso cuando la cultura nos urge a cambiar. Y aunque podemos cometer errores, Dios es fiel y justiciero, siempre dispuesto a restaurar su relación con nosotros. Gracias por unirte a mí en este viaje de descubrimiento de la Biblia. En el próximo capítulo, exploraremos más a fondo el contexto histórico de Israel y Judá, y cómo se relacionaron entre sí. No te pierdas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué se destruyó la ciudad de Sodoma? Es una pregunta que ha intrigado a muchos a lo largo de los siglos. En un momento en que la humanidad está más dividida que nunca, es hora de revisitar este episodio crucial en la historia sagrada y descubrir la lección que nos brinda. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 18. Allí, Dios decide visitar a Abraham, el padre de la fe, para compartir con él su plan de salvación. Pero antes de eso, Dios quiere mostrarnos cómo funciona la justicia divina y por qué Sodoma es condenada. La ciudad de Sodoma era famosa en aquellos tiempos por su pecaminoso estilo de vida. Los habitantes de la ciudad eran conocidos por sus actos inmorales, incluyendo la homosexualidad y el incesto. La gente de Sodoma había abandonado el camino recto y se habían dedicado a la idolatría y la injusticia. Pero Dios no los juzga sin darles oportunidades de arrepentimiento. Aunque ellos no lo merecían, Dios envió 3 ángeles a Sodoma para ver si había justos en la ciudad. Sin embargo, cuando los ángeles llegaron, la gente de Sodoma se reunió y comenzó a hacer ruido y violencia contra ellos. Dios decide intervenir y enviar a Abraham, el hombre que confía en él, para hablar con Dios. Abraham se acerca a Dios y le pregunta, ¿piensa realmente que va a destruir la ciudad y no encontrar un justo allí? Dios responde, no voy a destruirla si puedo encontrar al menos 50 justos allí. Entonces, Abraham comienza a negociar con Dios, pidiendo que se consideren 30 justos. Y después, 25. Este diálogo entre Dios y Abraham es crucial para entender la razón detrás de la destrucción de Sodoma. Muestra que Dios no destruye sin dar oportunidades a sus criaturas. Aunque los habitantes de Sodoma eran culpables de actos inmorales, Dios les dio una oportunidad de arrepentimiento y justicia. Pero hay algo más en este diálogo. Abraham está negociando con Dios porque cree que puede encontrar justos en la ciudad. Y aunque no lo encuentra, su fe y confianza en Dios le permiten hablar con él como un amigo. Esto es importante para nosotros hoy día. Como cristianos, debemos recordar que podemos acercarnos a Dios sin temor. Podemos negociar con Él y pedirle que nos ayude. La destrucción de Sodoma puede parecer cruel y despiadada,
pero en realidad es un ejemplo de la justicia divina. Dios no es caprichoso, su justicia es perfecta y siempre busca la salvación de las almas. Aunque los habitantes de Sodoma eran culpables, Dios les dio una oportunidad de arrepentimiento. Y aunque no lo aceptaron, su destrucción nos recuerda que la justicia de Dios es inevitable. En este momento en que la humanidad está más dividida que nunca, es importante recordar que la justicia de Dios es inminente. No hay forma de escapar de ella, solo hay fe y arrepentimiento. La destrucción de Sodoma nos recuerda que nuestra responsabilidad como cristianos es compartir el Evangelio con el mundo y pedirle a Dios que nos ayude en nuestros esfuerzos. En resumen, la destrucción de Sodoma no fue un capricho de Dios, fue una muestra de su justicia perfecta. Y aunque puede parecer cruel y despiadada, nos recuerda que la salvación es posible solo a través de Jesucristo. Debemos estar dispuestos a compartir este mensaje con el mundo y pedirle a Dios que nos ayude en nuestros esfuerzos. Así que, ¿qué podemos aprender de la destrucción de Sodoma? Primero, que la justicia de Dios es inevitable. Segundo, que nuestra responsabilidad como cristianos es compartir el Evangelio con el mundo y pedirle a Dios que nos ayude en nuestros esfuerzos. Y terceramente, que nuestra fe y confianza en Dios pueden llevarnos a hablar con Él como amigos. La expansión territorial de los cananeos en Canaán, una lección sobre la ambición y la idolatría. Cuando Abraham abandonó Ur de los Caldeos y se estableció en Harán. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Dios le hizo una promesa sorprendente: en ti y en tu descendencia te bendeciré. Y para que te sea una bendición, te haré padre de un gran pueblo, no serás el menor entre ellos, sino que serás bendito. Génesis 12, 2-3. Esta promesa se concretó en la figura de Moisés y su liberación del pueblo israelita del esclavido egipcio. Sin embargo, hubo un obstáculo importante en el camino hacia la tierra prometida: los cananeos. Los cananeos eran una población poderosa y rica que habitaba en Canaán, tierra que Dios había prometido a Abraham y su descendencia. Pero, al igual que muchos de nosotros, los israelitas se vieron tentados por la ambición y el deseo de expandir sus fronteras. Moisés les dijo: no te acerques a esos pueblos, no toques sus cosas, sino que te apartarás un poco de ellos, y no hablarás con ellos. Éxodo 23:31. Sin embargo, a medida que los israelitas avanzaban hacia la tierra prometida, comenzaron a sentir la tentación de establecer acuerdos comerciales y políticos con los cananeos. La expansión territorial de los cananeos en Canaán fue un proceso gradual. Primero, se centraron en la región montañosa que rodeaba el lago Galilea. Después, se expandieron hacia el sur, estableciendo asentamientos y fortificaciones en la llanura. Fue un proceso de expansión gradual, pero no sin conflicto. Los cananeos resistían fuertemente a los israelitas, y hubo muchas batallas y conquistas.
Pero hay una lección importante que podemos aprender de este episodio. La ambición y el deseo de expandir nuestros horizontes pueden llevarnos a cometer errores graves si no nos orientamos por la voluntad de Dios. Los israelitas se olvidaron de la promesa divina y comenzaron a idolatrar a los dioses cananeos, adoptando sus costumbres y rituales. Moisés les advirtió: ¿no te acordarás de lo que hizo Aarón en el monte Hor? Cuando él le dijo a Aarón: sube aquí y purifica la tierra delante de mí, Aarón se quitó las vestiduras sagradas y su hijo Eleazar las quemó. Nun 20, 12-13. La idolatría puede llevarnos a apartarnos de Dios y a cometer errores graves. Pero hay también una oportunidad para que aprendamos de este episodio. A medida que los cananeos se expandían en Canaán, hubo algunos israelitas que se negaron a abandonar su fe en Dios. Hubo hombres valientes como Caleb, que puso su confianza en la promesa divina y se unió a Moisés para conquistar la tierra prometida. Y hubo mujeres fuertes como Débora, que oró por la victoria de los israelitas sobre los cananeos. La expansión territorial de los cananeos en Canaán nos enseña una lección importante: la ambición y el deseo de expandir nuestros horizontes deben ser orientados por la voluntad de Dios. Debemos estar atentos a no idolatrar a otros dioses ni costumbres y recordar que nuestra identidad y nuestro propósito son en Cristo Jesús. En este momento, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y deseos. ¿Qué nos hace creer que podemos lograr sin la guía de Dios? ¿Qué nos hace cometer errores graves al olvidarnos de su promesa divina? Pero también hay una oportunidad para que aprendamos de este episodio. Podemos unirnos a Caleb y Débora, hombres y mujeres valientes que pusieron su confianza en la voluntad de Dios y conquistaron la tierra prometida. Así que, amigos, permitamos que la expansión territorial de los cananeos en Canaán nos inspire a mantener nuestra fe firme en Cristo Jesús. Que nos recuerde que nuestra identidad y nuestro propósito son en Él, y que no podemos lograr nada sin su guía y dirección. Amén. La tierra prometida, un lugar de libertad, abundancia y prosperidad. Sin embargo, cuando los israelitas llegaron a este suelo bendito, encontraron una realidad muy diferente. Una realidad que nos recuerda que la fe no solo es creer en algo, sino también vivir según lo que creemos. En el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 12 y 14, Dios mismo les habla a los israelitas: pues yo sabré que tu corazón sea puro y no te apartes de mí. ¿Qué significa esto? Significa que la pureza de corazón es fundamental para vivir en armonía con Dios. Y esta pureza no se logra solo creyendo, sino también actuando según lo que creemos. Los cananeos, habitantes de la tierra prometida, eran famosos por su idolatría y culto a dioses paganos. Eran expertos en fabricar ídolos, en crear falsos dioses para satisfacer sus necesidades y deseos. Y esto nos recuerda que el hombre tiene una tendencia natural a creer en algo más allá de sí mismo. Pero Dios no es un Dios como los demás. No es un Dios que se contente con ser adorado por la fuerza o por la compulsión, sino que busca una relación personal y libre con cada persona. Y esta relación se basa en la fe, no solo en creer en algo, sino también vivir según lo que creemos. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 a 5, Moisés nos enseña: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios verdadero. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto? Significa que la fe no solo es creer en algo, sino también amar a Dios con todo nuestro ser. Pero ¿cómo podemos amar a Dios si nos rodeamos de ídolos y dioses paganos? ¿Cómo podemos amar a Dios si nos permitimos que los placeres y las comodidades del mundo nos aparten de Él? La respuesta es clara.
Debemos purificar nuestros corazones, debemos dejar ir nuestras idolatrías, nuestras adicciones y nuestras compulsiones. En el libro del Proverbios, capítulo 29, versículo 2, dice, el hombre que teme al Señor, esto es la sabiduría, pero la ignorancia de los píos no es conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que la sabiduría no se logra solo mediante la educación o el intelecto, sino también mediante la fe y la obediencia a Dios. Y aquí está la pregunta, ¿qué Dios estás adorando en tu vida? ¿Es el dinero, el poder, el sexo, el placer? ¿O es el Señor nuestro Dios, que nos ama sin condiciones? En el libro del Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, y sin duda alguna, aquellos que dicen que hay un Dios no les honraron como debían, ni su voz oyeron. ¿Qué significa esto? Significa que la fe no solo es creer en algo, sino también vivir según lo que creemos. Y si nuestra fe no se traduce en acciones, entonces no tenemos fe en absoluto. Y aquí está el llamado, vamos a purificar nuestros corazones. Vamos a dejar ir nuestras idolatrías y adicciones. Vamos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Vamos a vivir según lo que creemos. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues, como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nada nos faltará, porque Dios mismo nos provista todas las cosas. Dios es nuestro proveedor. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Y aquí está la promesa, si creemos en Dios y vivimos según lo que creemos, Él nos dará abundancia de vida, amor, paz y prosperidad. No hay nada que nos falte cuando vivimos según lo que creemos. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué Dios estás adorando en tu vida? ¿Es el Señor nuestro Dios, o es algo más? Vamos a purificar nuestros corazones. Vamos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Vamos a vivir según lo que creemos. Y cuando hagamos esto, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Veremos el amor de Dios hacia nosotros. Y veremos que Él es nuestro proveedor, que nos da todo lo que necesitamos. Así que no te detengas, no te desanimes. Vamos a purificar nuestros corazones y vivir según lo que creemos. Vamos a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. El camino hacia la tierra prometida era largo y difícil. Los israelitas, liderados por Josué, habían cruzado el río Jordán y se encontraban a las puertas de una nueva vida en Canaán. Sin embargo, no todo estaba bien. La tensión entre los israelitas y los cananeos comenzaba a hacerse visible. A medida que avanzaban, los israelitas comenzaron a sentir la presencia de otros pueblos, pueblos que ya habitaban en aquella tierra prometida. Los cananeos, que habían vivido allí por generaciones, se sentían amenazados por la llegada de estos extranjeros. Y es natural que así fuera. La seguridad de su hogar, de sus tradiciones y de sus vidas estaba en peligro. Pero Dios no había prometido la tierra prometida a los cananeos. Él había elegido a los israelitas para que tomaran posesión de aquella tierra y la poblaran con sus hijos y sus hijas. Y es allí donde entra en juego la tensión entre ambos pueblos. La Biblia nos cuenta que, al principio, Josué trató de convencer a los cananeos para que se rindieran sin luchar. Le envió un mensaje a los reyes de Jericó, Hebrón y Ahí, invitándolos a rendirse y a unirse a los israelitas. Pero no hubo respuesta positiva. En lugar de eso, los cananeos se unieron contra los israelitas y la lucha comenzó. ¿Por qué Dios permitió que la tensión entre israelitas y cananeos aumentara? ¿Por qué no evitó completamente el conflicto? La respuesta es simple, porque Dios estaba preparando a sus hijos para tomar posesión de la tierra prometida.
Él quería que los israelitas confiadamente se apoderaran de aquella tierra y la poblaran con sus hijos y sus hijas. Pero también hay una lección importante para nosotros en este episodio. A menudo, nos encontramos enfrentando situaciones similares en nuestras vidas. Podemos sentirnos amenazados por la llegada de nuevos cambios o desafíos. Podemos sentir que nuestra seguridad y nuestro bienestar están en peligro. En esos momentos, es fácil caer en el error de creer que Dios no está con nosotros. Es fácil pensar que estamos solos en esta batalla. Pero la verdad es que Dios siempre está con nosotros, siempre nos guía y nos protege. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, yo no faltao de nada. Él nos da vida y nos da la victoria. La tensión entre israelitas y cananeos fue un desafío para ambos pueblos. Fue un desafío para que los israelitas confiadamente tomaran posesión de la tierra prometida, y fue un desafío para que los cananeos se rindieran a Dios y aceptaran su plan. ¿Y qué podemos aprender de esto? Podemos aprender que, aunque nos enfrentamos a situaciones difíciles y tensas, Dios siempre está con nosotros. Él nos guía y nos protege en medio del conflicto. Y podemos aprender que, al final, la victoria es nuestra cuando confiamos en Dios y le rendimos obediencia. La Biblia nos dice que si no levantamos la rodilla contra el enemigo, si no levantamos la mano contra aquellos que nos odian, si no estamos en peligro de muerte todos los días, entonces nuestra fortaleza será como un río que fluye. 2 Samuel 23, 8-9. En otras palabras, cuando estamos enfrentando desafíos y situaciones tensas, debemos confiar en Dios y rendirle obediencia. Debemos creer que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en medio del conflicto. Así que, ¿qué podemos hacer hoy? Podemos rendirnos a Dios y aceptar su plan para nuestras vidas. Podemos confiar en que Él nos guíe y nos proteja en medio de las dificultades y desafíos. Y podemos aprender a enfrentar con valor y fe el desafío que nos presenta la vida. El momento que todos estaban esperando había llegado. La victoria era tan cercana como la respiración de los israelitas. Después de años de exilio en el desierto, Dios había prometido la tierra prometida a su pueblo y ahora, con Jericó en sus ojos, Israel estaba listo para tomar posesión de ella. La conquista de Jericó fue un momento clave en la historia de Israel. Fue el primer gran reto que los israelitas enfrentaron después de dejar el desierto y era un desafío importante que necesitaban superar para demostrar su fe y obediencia a Dios. Jericó, la capital del reino cananeo, estaba rodeada por murallas poderosas y defendida por un ejército formidable. Parecía una misión imposible. Pero Israel no fue solo a la batalla sin antes pedir la ayuda de Dios. El líder de la expedición, Josué, sabía que la victoria dependía enteramente de la intervención divina. Así que, en un gesto de humildad y fe, Josué envió a 2 espías secretos a la ciudad para evaluar la situación. Los espías regresaron con un informe alarmante: las murallas eran impenetrables y el ejército cananeo estaba listo para atacar. Pero Dios no se rindió fácilmente. A Josué le ordenó marchar en círculo alrededor de la ciudad, hacerse a sí mismo los zapatos rotos y rezar a Dios. Y cuando lo hizo, el muro de Jericó comenzó. Every act of change begins with a neighbor. When neighbors connect through the Feeding America network, small actions ripple into lasting impact. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Comenzó a temblar. La muralla que parecía impenetrable se derrumbó bajo el poder de Dios. La conquista de Jericó es un momento clave en la historia de Israel porque nos muestra la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Los israelitas no hubieran podido vencer a los cananeos si no fuera por la intervención divina. La victoria no fue el resultado de su propio esfuerzo, sino del poder y la sabiduría de Dios.
Este momento nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios es capaz de hacer lo imposible. El libro de Isaías nos dice, ¿qué soy yo, y quién es mi casa, para que me preguntéis esto? Isaías 41, 8, cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, debemos recordar que Dios es el que puede hacer lo imposible. La conquista de Jericó también nos muestra la importancia de la humildad y la obediencia. Josué no se atrevió a entrar en batalla sin antes pedir la ayuda de Dios ni a seguir un plan que no fuera el divino. La victoria fue posible porque Israel se comprometió con la voluntad de Dios. Este momento nos enseña que, para vivir una vida victoriosa y exitosa, debemos estar dispuestos a seguir a Dios, a hacer lo que Él nos dice y a confiar en su poder. La conquista de Jericó es un llamado a la fe y al compromiso con la voluntad divina. La conquista de Jericó también nos recuerda que, aunque podamos parecer débiles o insignificantes, somos capaces de hacer grandes cosas cuando seguimos a Dios. La victoria no fue del ejército israelita, sino de Dios mismo. Fue una demonstration of His power and might. La conquista de Jericó es un momento inspirador que nos recuerda que la fe y la obediencia son los ingredientes clave para una vida victoriosa y exitosa. Cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, debemos recordar que Dios es el que puede hacerlo imposible. Y cuando nos comprometemos con la voluntad divina, podemos lograr grandes cosas. En resumen, la conquista de Jericó fue un momento crucial en la historia de Israel. Fue un desafío importante que necesitaban superar para demostrar su fe y obediencia a Dios. Y lo hicieron, gracias a la intervención divina. La victoria no fue el resultado de su propio esfuerzo, sino del poder y la sabiduría de Dios. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, la conquista de Jericó nos enseña que, para vivir una vida victoriosa y exitosa, debemos estar dispuestos a seguir a Dios, a hacer lo que Él nos dice y a confiar en su poder. ¡Viva la fe! El momento más esperado había llegado. La nación de Israel, liderada por Josué, se acercaba a la ciudad de Jericó, la fortaleza de los cananeos. Durante años, este pueblo había sido un obstáculo para la promesa divina de un lugar para el pueblo elegido. Pero Dios no había olvidado su compromiso con Abraham y Moisés. La conquista de Jericó era solo el comienzo de una gran aventura que llevaría a Israel a la posesión de la tierra prometida. La jornada anterior, Josué se había reunido con los líderes israelitas para recibir instrucciones divinas sobre la estrategia para vencer a los cananeos. Mañana, le dijo Dios a Josué, te ordeno que tomes un ejército y rodeen la ciudad de Jericó. Todos vosotros caminaréis alrededor de ella, y cuando lleguéis al final del día, regresarán a vuestro campamento. Josué 6:8. Era una orden clara y simple. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy en día? La victoria israelita sobre los cananeos no fue solo un logro militar. Fue la demostración palpable de la participación divina en el plan de Dios. Cuando Israel avanzó hacia Jericó, no lo hizo con sus propias fuerzas ni habilidades militares. Lo hizo bajo la orientación y la protección de Dios. Este es un patrón recurrente en la Biblia. Los israelitas no logran nada sin la intervención divina. La fe es el elemento clave que diferencia a los verdaderos héroes de la fe de aquellos que se basan solo en sus propias fuerzas. La fe nos permite reconocer que Dios está detrás de las cosas y que su plan de salvación es perfecto. Y eso es precisamente lo que vemos en Josué. El líder israelita no actuó por cuenta propia, se movió según el plan divino. Eso es la fe. La participación de Dios en la victoria israelita sobre los cananeos también nos enseña algo importante. No hay victoria sin la intervención divina. ¿Por qué?
Porque solo Dios puede vencer los obstáculos más grandes y superar las dificultades más profundas. Los israelitas no habían logrado nada en su propio poder, necesitaron a Dios para conquistar Jericó. Y eso es precisamente lo que nos pasa hoy en día. Necesitamos a Dios en nuestra vida. No hay victoria sin la intervención divina. Solo Dios puede vencer las adicciones, los conflictos personales y los obstáculos más grandes. Solo Él puede darnos la sabiduría y la fuerza necesarias para enfrentar los desafíos que enfrentamos. La conquista de Jericó también nos recuerda que la victoria no es solo una cuestión militar o política, sino también espiritual. La fe es el elemento clave que une a Israel en su camino hacia la victoria. Y eso es precisamente lo que nos pasa hoy en día. No hay victoria sin la fe. La fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es la base sobre la cual se edifica nuestra relación con Dios y con los demás. La fe nos permite reconocer que Dios está detrás de las cosas y que su plan de salvación es perfecto. Y eso es precisamente lo que vemos en Josué. En resumen, la conquista de Jericó fue un logro militar, pero también fue una demostración palpable de la participación divina en el plan de Dios. La fe es el elemento clave que une a Israel en su camino hacia la victoria. Y eso es precisamente lo que nos pasa hoy en día. No hay victoria sin la intervención divina y la fe. ¿Qué podemos aprender de esto para nuestra propia vida cristiana? Podemos aprender que la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios y con los demás. La fe nos permite reconocer que Dios está detrás de las cosas y que su plan de salvación es perfecto. Y eso es precisamente lo que nos hace más fuertes y más capaces de enfrentar los desafíos que enfrentamos. Así que, antes de avanzar hacia nuestros propios Jericós, recordemos que la fe es el elemento clave que une a Israel en su camino hacia la victoria. La fe es lo que nos permite reconocer que Dios está detrás de las cosas y que su plan de salvación es perfecto. Y eso es precisamente lo que nos hace más fuertes y más capaces de enfrentar los desafíos que enfrentamos. Que la fe sea nuestro guía en este camino hacia la victoria. Que Dios esté con nosotros y nos guíe en nuestras jornadas diarias. Y que, al final, nos conduzca a la posesión de nuestra tierra prometida. Amén. Y cuando se acercaron a Jericó, levantaron sus ojos hacia la ciudad y vieron que estaba rodeada de murallas y tenía una puerta muy fuerte. Entonces les dijo Josué: vayan todos los guerreros, ellos deben cruzar el río Arnón y comenzarán a tomar posesión de la tierra. La conquista de Jericó es un momento clave en la historia de Israel. Es aquí donde vemos la importancia de la obediencia a la ley divina. En este capítulo, vamos a explorar cómo la obediencia a Dios fue el secreto detrás de la victoria sobre los cananeos. Cuando Josué y sus guerreros llegaron a Jericó, pudieron ver la ciudadela que se extendía ante ellos. Era una fortaleza inexpugnable, rodeada de murallas y con puertas muy fuertes. Pero Dios no les permitió estar intimidados por la apariencia exterior. En lugar de eso, les dio un plan divino para conquistar la ciudad. Josué y los guerreros debían circunnavegar la ciudad una vez al día durante 7 días, y el 8º día cruzar el río Arnón y tomar posesión de la tierra. Esta orden era tan específica como precisa. No había margen para error o duda. Y no es casualidad que Josué fuera un líder sabio y valiente, que se fiaba plenamente en Dios. La obediencia a la ley divina es fundamental para cualquier conquista espiritual o física. Cuando Israel cumplió con la orden de Dios, experimentó una victoria sin precedentes. La ciudad fue conquistada sin disparar un tiro, sin herir a un cananeo y sin violar a ninguna mujer. Fue una demostración clara de que la obediencia a Dios es el secreto detrás de cualquier logro exitoso.
Pero esta lección no solo se aplica a la conquista militar. La obediencia a la ley divina es fundamental en nuestras vidas diarias. Cuando nos enfocamos en cumplir con los mandatos de Dios, experimentamos una victoria sin precedentes. No hay forma de alcanzar la plenitud y el propósito que tiene para nosotros sin obedecer a sus instrucciones. La obediencia no es solo cuestión de seguir un plan o una serie de instrucciones. Es un acto de fe, de confianza en Dios y en su sabiduría infinita. Cuando nos enfocamos en cumplir con la voluntad de Dios, estamos demostrando que creemos que Él es el Señor de nuestras vidas. En este sentido, la conquista de Jericó no fue solo un episodio histórico, sino una lección eterna sobre la importancia de la obediencia a la ley divina. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas diarias. Cada vez que nos enfocamos en cumplir con la voluntad de Dios, estamos demostrando que creemos que Él es el Señor de nuestras vidas. En este capítulo, también podemos aprender sobre la importancia de la cooperación entre los líderes y las personas comunes. Josué no se quedó solo a liderar la conquista. Fue apoyado por sus guerreros, que trabajaron juntos para lograr el objetivo. Esto nos muestra que la obediencia a Dios no es algo individual, sino colectivo. En nuestras vidas diarias, también necesitamos cooperar entre nosotros y trabajar en equipo para alcanzar los objetivos que tiene Dios para nosotros. No podemos hacerlo solo. Necesitamos apoyarnos mutuamente y confiar en Dios para lograr las cosas grandes que Él tiene planeadas para nosotros. En conclusión, la conquista de Jericó es un episodio inspirador que nos enseña sobre la importancia de la obediencia a la ley divina. Cuando cumplimos con la orden de Dios, experimentamos una victoria sin precedentes y demostramos que creemos que Él es el Señor de nuestras vidas. La próxima vez que enfrentes un desafío o una oportunidad, recuerda que la obediencia a la ley divina es fundamental para cualquier conquista. No te enfoques en tus propias habilidades y recursos, sino en la sabiduría infinita de Dios. Confía en Él y sigue sus instrucciones. Y como resultado, experimentarás una victoria sin precedentes en tu vida. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy queremos profundizar en uno de los pecados más graves mencionados en la Biblia, el pecado de idolatría. Y no solo eso, sino que también exploraremos cómo esta tentación se relaciona con la ira divina. En el libro del Éxodo, Dios ordenó a los israelitas construir un templo para adorarle y ofrecer sacrificios en su nombre. Sin embargo, pronto los israelitas comenzaron a idolatrar a otros dioses, como Baal y Astarte, y a ofrecerles sacrificios en lugar de rendir honores únicamente a Dios. Esto les llevó a cometer innumerables errores y a alejarse de la verdadera fe. La idolatría es un pecado que puede tomar muchas formas. Puede ser una adoración ciega hacia alguien o algo que no es Dios, pero también puede ser el amor excesivo por las cosas materiales, los logros personales o incluso la propia autoestima. En última instancia, la idolatría es un acto de rebeldía contra Dios y su autoridad. La Biblia nos enseña que la idolatría es un pecado que desencadena la ira divina. En el libro del Éxodo, se describe cómo Dios ordenó a los israelitas que destruyeran las estatuas de Baal y Astarte, y que no permitiera que nadie construyera templos para adorar a otros dioses. Esto fue un llamado a la responsabilidad y al arrepentimiento. La idolatría no solo es un pecado contra Dios, sino también un daño para nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando nos volvemos hacia alguien o algo que no es Dios, estamos cometiendo un acto de traición contra nosotros mismos. Estamos renunciando a la verdadera vida y el amor que solo podemos encontrar en Cristo. En Lucas 12:15, Jesús dice, «Guarden vuestro corazón con celo, porque no hay más que una cosa buena y justa ante Dios, la fe». La fe es el fundamento sobre el cual se construye nuestra vida cristiana.
Sin ella, estamos vulnerables a la idolatría y al pecado. En 1 de Juan 5, 21, se nos advierte, no améis al mundo, ni tampoco las cosas que son del mundo. Si alguien ama el mundo, no tiene amor paterno para Dios. La Biblia nos enseña que debemos distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Cuando nos volvemos hacia algo o alguien que no es Dios, estamos cometiendo un acto de idolatría. En Mateo 22, versículos. Whether you bond over streaming binge-worthy videos, watching sports recaps, video gaming, or by unplugging altogether, the 2026 Lincoln Nautilus Hybrid helps keep you connected throughout your journey. Learn more at Lincoln.com. Available connectivity features and functionality vary by model. Package pricing, trials, and term lengths vary by model. Video streaming and games are only available while parked. Del 37 al 40, Jesús nos muestra la importancia de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Él nos dice, amad al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con todas vuestras fuerzas. Esta es la clave para una vida cristiana saludable. En conclusión, hermanos y hermanas en Cristo, la idolatría es un pecado grave que desencadena la ira divina. Debemos estar atentos a este peligro y dedicar nuestro corazón y nuestra alma únicamente a Dios. Cuando nos volvamos hacia alguien o algo que no es Dios, estamos cometiendo un acto de traición contra nosotros mismos. No hay más que una cosa buena y justa ante Dios, la fe. La fe es el fundamento sobre el cual se construye nuestra vida cristiana. Sin ella, estamos vulnerables a la idolatría y al pecado. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, permitan que la palabra de Dios los guíe en este camino. Permitan que la fe sea el fundamento sobre el cual edifiquen su vida cristiana. Y no permitan que la idolatría les arrebate la bendición divina. Que la gracia de Dios os acompañe en vuestro camino. En el corazón de la historia bíblica hay un momento crucial, que nos muestra cómo Dios es justo y santo en su juicio. En este capítulo, vamos a explorar cómo la justicia divina se manifiesta en la destrucción de los cananeos, y que podemos aprender de esto para aplicarlo en nuestras vidas. La historia comienza con Josué, el líder del pueblo elegido por Dios, quien ha recibido instrucciones específicas sobre cómo llevar a cabo la destrucción de los pueblos que habitan en Canaán. Según las palabras de Dios, no te detengas ni te tengas compasión de ellos, no hagas trato con ellos. Al principio, esto puede parecer un llamado a la violencia y el derramamiento de sangre, pero debemos recordar que Dios es justo y santo. La justicia divina no es una simple venganza humana, sino que tiene un propósito más profundo. En este caso, la destrucción de los cananeos está relacionada con la idolatría. Los cananeos adoraban a dioses falsos, como Baal y Astoret, lo que significa que estaban apartándose de Dios y negando su autoridad. Esta idolatría no era solo una cuestión personal, sino que también afectaba a la comunidad y a la sociedad en general. La justicia divina se manifiesta aquí como un castigo justo para aquellos que han rechazado el amor y la misericordia de Dios. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos enseña sobre la justicia divina y la idolatría? La primera lección que podemos aprender es que la justicia divina no es solo un asunto de castigo, sino también de restauración. Cuando los israelitas finalmente entraron en Canaán y tomaron posesión de la tierra prometida, Dios les dio instrucciones claras sobre cómo vivir y cómo adorarle. La justicia divina no es solo una cuestión de juzgar a los demás, sino también de establecer un nuevo orden basado en la verdad y la fe. La segunda lección que podemos aprender es que la idolatría puede tomar muchas formas. No siempre es una imagen o un ídolo físico, a menudo es una adoración a nosotros mismos, a nuestras propias necesidades y deseos.
La justicia divina nos recuerda que debemos darle prioridad a Dios en nuestras vidas y no idolatrar las cosas terrenales. Finalmente, la historia de los cananeos nos enseña que la justicia divina puede ser un llamado a la fe. Cuando vemos cómo Dios obra en la historia para llevar a cabo su plan, debemos confiar en que Él es sabio y justo. La justicia divina no es solo una cuestión de juzgar a los demás, sino también de darnos una oportunidad para creer y seguir a Dios. En conclusión, la justicia divina como fundamento para la destrucción de los cananeos nos enseña que Dios es justo y santo en su juicio. La historia nos recuerda que debemos darle prioridad a Dios en nuestras vidas y no idolatrar las cosas terrenales. Y, sobre todo, que la justicia divina puede ser un llamado a la fe, para que creamos en el amor y la misericordia de Dios. No hay nada más poderoso que la fe y la confianza en Dios. Cuando nos sentimos vacíos y desamparados, es importante recordar que Dios es justo y santo y que su justicia divina es un llamado a la fe. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre la verdad de Dios. Amados hermanos y hermanas, hoy vamos a explorar uno de los temas más importantes en la historia sagrada, la idolatría. En este capítulo, nos enfocaremos en cómo la idolatría está estrechamente relacionada con la desobediencia a la ley divina. Recuerda que en el libro del Éxodo, Dios mismo les dio la ley a los israelitas después de su liberación del cautiverio egipcio. La primera tabla de piedras contenía 10 mandamientos que reflejaban la voluntad de Dios para ellos y para toda la humanidad. Sin embargo, pronto vimos que los israelitas comenzaron a desobedecer a Dios y a crear ídolos para adorar. La idolatría es una forma de desviar la atención hacia algo o alguien más que Dios mismo. En este sentido, no solo se refiere a la creación de imágenes materiales, sino también a cualquier cosa que nos hace olvidar nuestra dependencia y adicción a Dios. La desobediencia a la ley divina surge cuando nos damos cuenta de que podemos controlar nuestras propias vidas sin necesidad de depender de Dios. La Biblia nos enseña que la idolatría es una forma de desafiar el amor y la autoridad de Dios. En Efesios 5:5, leemos que el amor al mundo y todo lo que está en él es no amor a Dios. Esta es una advertencia clara. Cuando nos damos cuenta de que podemos controlar nuestras propias vidas sin necesidad de depender de Dios, estamos cometiendo idolatría. En realidad, la idolatría puede manifestarse de muchas formas. Puede ser una adicción a los bienes materiales, un interés excesivo por el poder o la fama, una obsesión con las redes sociales o incluso una dependencia emocional hacia alguien más que Dios. La desobediencia a la ley divina surge cuando nos damos cuenta de que podemos controlar nuestras propias vidas sin necesidad de depender de Dios. Sin embargo, esto es un error grave. La verdadera libertad no se encuentra en la independencia, sino en la dependencia de Dios. En Romanos 8:2, leemos que la ley del Espíritu y de la justicia ha llevado a cabo la liberación de los individuos que estaban sujetos al pecado. La justicia divina es la justicia que nos libera del pecado y nos permite vivir en armonía con Dios. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que podemos controlar nuestras propias vidas sin necesidad de depender de Dios, estamos cometiendo idolatría y desobedeciendo a la ley divina. En Hebreos 3, versículos del 12 al 14, leemos que temo por vosotros. Si no os convertís, como está escrito, hoy, si oyen su voz, no les endurecerán corazones. Dios nos habla constantemente a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que podemos controlar nuestras propias vidas sin necesidad de depender de Dios, estamos desobedeciendo a su llamado. La idolatría puede parecer una forma de libertad y autosuficiencia, pero en realidad es una forma de esclavitud. La Biblia nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la dependencia de Dios.
En Juan 8:36, leemos que el Hijo de Dios ha liberado a los que creen en Él. La justicia divina es la justicia que nos libera del pecado y nos permite vivir en armonía con Dios. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre su propia vida. ¿Hay algo o alguien que les hace olvidar su dependencia y adicción a Dios? ¿Hay algún ídolo en su corazón que los está llevando a la desobediencia a la ley divina? Recuerden que Dios es un Dios de amor y misericordia. Él nos llama a depender de Él, no porque nos esté haciendo sentir inferiores o limitados, sino porque quiere darnos vida plena y verdadera. En Juan 10:10, leemos que yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Dios es nuestro buen pastor, y Él está aquí para guiarnos y librarnos. No hay nada más poderoso que la fe en Dios. La fe nos permite ver nuestra vida bajo la luz de su palabra y de su amor incondicional. En Romanos 12:2, leemos que no se les amolden al patrón del mundo, sino transformados por el renovamiento de vuestra inteligencia, para que se puedan discernir qué es bien agradable en Dios. La fe nos permite vivir en armonía con Dios y encontrar la verdadera libertad. Amados hermanos y hermanas, quiero invitarlos a ponerse en camino hacia una vida más auténtica y profunda. Dejen que el amor de Dios les guíe cada día y permitan que su fe sea la base de sus acciones. La justicia divina es la justicia que nos libera del pecado y nos permite vivir en armonía con Dios. No hay nada más poderoso que la fe en Dios. La fe nos permite ver nuestra vida bajo la luz de su palabra y de su amor incondicional. Dejen que el Espíritu Santo los guíe y les dé sabiduría para hacer las cosas correctas. Y siempre recuerden que Dios es un Dios de amor y misericordia, y que Él está aquí para guiarnos y librarnos. Que la luz de su palabra ilumine tu camino y te permita encontrar la verdadera libertad en Jesucristo, el Señor. Sigan adelante. En el desierto egipcio, rodeados por las tinieblas de la esclavitud, los israelitas parecían estar tan lejos de la promesa divina como lo estaban del cielo. Sin embargo, Dios no se rindió. En lugar de eso, Él decidió intervenir para librar a su pueblo de la opresión y llevarlos hacia la tierra prometida. En el capítulo 12 del libro del Éxodo, leemos sobre la llamada que Dios hace a Moisés, un hombre que había sido criado en el reino egipcio, pero que había sido apartado por Dios mismo para una gran misión. La escena es tan impactante como si estuviéramos allí mismo, oyendo la voz de Dios llamando a Moisés desde la hoguera. ¿Qué tienes entre tus manos?, le pregunta Dios a Moisés, Éxodo 4:2. En ese momento, Moisés tiene en sus manos un cedazo de madera, el instrumento que utilizaba para recopilar y separar las especies de insectos. Pero Dios no se refiere a eso, Él está hablando sobre el plan que ha diseñado para la liberación del pueblo judío. Moisés, conmocionado por la llamada divina, siente la tentación de excusarse, argumentando que no es el hombre adecuado para la tarea. Pero Dios le muestra su poder y autoridad en los 10 plagas que vendrán sobre Egipto, demostrando que Él es el Dios Todopoderoso. La llamada a la conquista por parte de Dios no es solo una orden más, es un llamado a la fe, a la obediencia y al servicio. Es como si Dios estuviera diciendo, Moisés, yo te he elegido para llevar mi plan a cabo, no porque seas el mejor o el más capacitado, sino porque soy yo quien está detrás de ti. En ese sentido, podemos aplicar este llamado a nuestra propia vida cristiana. ¿Cuántas veces nos sentimos inseguros, dudosos o incómodos en el papel que tenemos como creyentes? Pero Dios no nos llama para ser perfectos, Él nos llama para ser instrumentos de su gracia y misericordia. La conquista de Canaán no fue solo un ejercicio militar, fue una demostración del poder divino, una muestra de la fe y la obediencia a Dios. Los israelitas no podrían haber logrado eso sin la intervención divina,
Sin embargo, también ellos tuvieron que cumplir con su parte al seguir las instrucciones de Moisés. En el mismo sentido, nuestra fe no consiste solo en creer, consiste en obedecer y servir a Dios. No podemos elegir el plan de Dios, pero sí podemos elegir si queremos ser instrumentos de ese plan. La llamada a la conquista es un llamado a la aventura espiritual. La victoria sobre Canaán no fue solo una victoria militar, fue una victoria espiritual. Fue el resultado de la fe y la obediencia a Dios, y nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y obstáculos en nuestra vida cristiana, siempre podemos contar con el poder divino. La conquista de Canaán también es un recordatorio de que la lucha no está tan lejos de la victoria. La lucha es parte del proceso, es parte de crecer en fe, de madurar como creyentes y de desarrollar nuestra personalidad cristiana. En resumen, la llamada a la conquista por parte de Dios en el libro del Éxodo es un recordatorio poderoso de que, aunque nos sintamos inseguros o incómodos en nuestro papel como creyentes, siempre podemos contar con el poder divino. La fe y la obediencia son el secreto para una vida victoriosa. En este sentido, la conquista de Canaán es un llamado a la fe, a la obediencia y al servicio. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos y obstáculos en nuestra vida cristiana, siempre podemos contar con el poder divino. Así que, no tengas miedo. No te rindas. La victoria sobre Canaán es una realidad posible para ti, solo si confías en Dios y le obedeces. La conquista de Canaán es un llamado a la aventura espiritual. Israel había sido llamado por Dios para conquistar la tierra prometida, expulsar a los cananeos y establecer un reino santo. La misión era clara, Dios mismo les... Introducing Home Care Plus, a new subscription service from Lowe's that helps make life easier by giving members a hand with home maintenance. Let Lowe's tackle the tasks you keep meaning to do, like electric dryer vent cleaning, replacing hard-to-reach light bulbs, and more. Subscribe to Home Care Plus for just $99 a year and consider your to-do list done. Members get more at Lowe's. Available in select zip codes only. Cancel anytime. Non-refundable fee. Product purchase required. Terms and service restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Había ordenado que exterminaran a todos los pueblos que poblaban aquella región, excepto a los hititas, quienes ya habían hecho un pacto con ellos. Pero Israel no podía olvidar la responsabilidad que le correspondía. Debido a su relación con Dios y al pacto que habían establecido, eran los encargados de llevar a cabo la conquista. No eran solo guerreros, sino también testigos del poder y la justicia de Dios. Más allá de la victoria militar, Israel debía mantenerse fiel a su misión divina. No podían permitir que su impulso bélico se convirtiera en una caza implacable, sin consideración por las vidas humanas. Debían recordar que eran instrumentos utilizados por Dios para alcanzar un propósito mayor. En este sentido, la conquista no era solo una victoria militar, sino también un llamado a la responsabilidad y al servicio de Dios. Israel debía reconocer que su misión era no solo derrotar a los enemigos, sino también establecer un reino santo y justicia en el corazón de la tierra prometida. La conquista también tenía un propósito espiritual. Era una oportunidad para que Israel se convirtiera en testigo del poder y la gloria de Dios. Debían reconocer que su misión era no solo conquistar territorios, sino también glorificar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En este sentido, la responsabilidad de Israel era triple. La primera responsabilidad era derrotar a los cananeos y establecer un reino santo. La segunda responsabilidad era mantenerse fiel a su misión divina, sin permitir que su impulso bélico se convirtiera en una caza implacable. La tercera responsabilidad era reconocer el propósito espiritual de la conquista y glorificar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En conclusión, la responsabilidad de Israel para concluir la conquista y destruir a los cananeos era triple. Debían derrotar a los enemigos,
mantenerse fiel a su misión divina y reconocer el propósito espiritual de la conquista. Los hijos de Israel habían estado vagando por el desierto durante 40 años, pero finalmente llegaron a la orilla del Jordán. Era el momento de entrar en la tierra prometida, una región rica y fértil que Dios les había destinado como herencia. Sin embargo, para llegar allí, debían vencer a los cananeos, una poderosa tribu que ocupaba el territorio. Gideón, un valiente líder de la tribu de Manasés, sintió el llamado de Dios para liderar esta conquista. Sin embargo, antes de emprender este gran desafío, Dios le hizo una pregunta fundamental: ¿qué hacerás cuando se acerque a ti el enemigo? En ese momento, Gideón podría haberse sentido abrumado y temeroso. Podría haber pensado que no tenía las habilidades ni la experiencia para liderar una expedición tan peligrosa. Pero Gideón sabía que Dios estaba con él, y eso le dio confianza y valor. La lección más importante en esta historia es la importancia de la fe y la obediencia a Dios en momentos de crisis. Gideón no se detuvo a considerar sus propias limitaciones ni las circunstancias adversas. En lugar de eso, se enfocó en la presencia y la promesa de Dios. La Biblia nos enseña que la fe es la clave para superar cualquier obstáculo. Cuando Abraham se preparó para sacrificar a Isaac, su hijo predilecto, no cuestionó el plan de Dios. Simplemente lo aceptó como una orden divina y se dispuso a llevarlo a cabo. De manera similar, cuando Moisés se enfrentó al Mar Rojo y vio que los egipcios estaban cerca, no se detuvo a considerar las probabilidades. Simplemente extendió su mano y el agua se partió, permitiendo a los israelitas cruzar de seguridad. La fe no es la ausencia de dudas o temores, sino la confianza en que Dios está presente y controla todas las circunstancias. La fe no es la ignorancia de los peligros ni las dificultades, sino la certeza de que Dios es capaz de superar cualquier obstáculo. La conquista de Canaán no fue un proceso fácil ni rápido. Los israelitas enfrentaron muchas batallas y sufrimientos antes de poder establecerse en la tierra prometida. Sin embargo, con la fe y la obediencia a Dios, lograron vencer a sus enemigos y heredar la tierra que les correspondía. La conquista de Canaán es una metáfora para nuestra propia vida. Cada día podemos enfrentar obstáculos y desafíos, pero con la fe y la obediencia a Dios, podemos superarlos. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una acción práctica que nos permite vivir una vida llena de propósito y significado. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, cuando se acerque a ti el enemigo, recuerda que Dios está contigo. No te detengas a considerar tus propias limitaciones ni las circunstancias adversas. En lugar de eso, enfócate en la presencia y la promesa de Dios. La fe es la clave para superar cualquier obstáculo, y con ella, podemos conquistar incluso los más grandes desafíos. La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26. Por lo tanto, no solo debemos creer en la presencia y la promesa de Dios, sino también actuar según su voluntad. La obediencia a Dios es el fruto natural de la fe. Cuando nos enfocamos en la presencia y la promesa de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y conquistar incluso los más grandes desafíos. La conquista de Canaán no fue un proceso fácil ni rápido, pero con la fe y la obediencia a Dios, los israelitas lograron vencer a sus enemigos y heredar la tierra que les correspondía. De manera similar, en nuestra propia vida, podemos superar cualquier obstáculo y conquistar incluso los más grandes desafíos cuando nos enfocamos en la presencia y la promesa de Dios. La fe es la llave para acceder a las promesas de Dios y vivir una vida llena de propósito y significado. Por lo tanto, no te detengas a considerar tus propias limitaciones ni las circunstancias adversas. En lugar de eso, enfócate en la presencia y la promesa de Dios y actúa según su voluntad.
La conquista de Canaán es una metáfora para nuestra propia vida, y con la fe y la obediencia a Dios, podemos superar cualquier obstáculo y conquistar incluso los más grandes desafíos. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, cuando se acerque a ti el enemigo, no te detengas. Enfócate en la presencia y la promesa de Dios y actúa según su voluntad. La conquista de Canaán es una historia inspiradora que nos recuerda la importancia de la fe y la obediencia a Dios en momentos de crisis. Vamos a conquistar nuestros propios desafíos con la ayuda de Dios. Después de 40 años de errar por el desierto, Israel llegó al umbral de la tierra prometida. La conquista de Canaán era un momento crucial en la historia de este pueblo elegido. ¿Pero qué les enseñaba esta experiencia a los israelitas? ¿Qué mensaje oculto se escondía detrás del éxodo y la conquista? La verdad es que Israel no solo estaba conquistando una tierra, sino que también estaba aprendiendo una lección invaluable sobre la fe. Una lección que nos enseña a nosotros, los creyentes de hoy, sobre la importancia de confiar en Dios, incluso en momentos de incertidumbre y temor. Recuerda cómo Israel había salido del Egipto, donde habían sido esclavos durante siglos. Recuerda cómo habían visto las señales y los milagros de Dios en el Mar Rojo, en el maná y en el agua. Pero después de 40 años de errar por el desierto, Israel se encontraba nuevamente ante un reto, la conquista de Canaán. La historia es conocida, las 12 tribus de Israel, bajo el liderazgo de Josué, sitiaban la ciudad de Jericó. Pero no era solo una simple batalla campal, era un momento crítico en la que los israelitas debían confiar en Dios más allá de cualquier razonamiento humano. ¿Y qué les sucedió? La muralla de Jericó se derrumbó. La ciudad cayó sin resistencia alguna. Fue un milagro, una demostración palpable de la potestad divina. Pero lo que es aún más importante, fue una oportunidad para Israel aprender y crecer en su fe. La lección aprendida por Israel en la conquista de Canaán era que Dios es capaz de hacer lo imposible cuando confiamos en Él. Que la fe no solo nos permite superar obstáculos, sino que también nos da la capacidad de ver más allá del presente y creer en el futuro. Pero hay algo aún más profundo. La conquista de Canaán también nos enseña que la fe no es solo una cuestión individual, sino que también es un acto colectivo. Israel no solo estaba conquistando una tierra, estaba construyendo su identidad como pueblo elegido de Dios. Y eso es lo que hace tan relevante esta lección para nosotros, los creyentes de hoy. La fe es algo que se vive en comunidad. No podemos seguir adelante sin apoyo y estímulo mutuos. La fe no es solo una cuestión individual, es un acto colectivo que nos une a Dios y entre nosotros. Así que, cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida, recordemos la lección aprendida por Israel en la conquista de Canaán. Recordemos que la fe es lo que nos permite creer en el imposible, y que no estamos solos en este camino. Estamos rodeados de hermanos y hermanas que también buscan a Dios. Y cuando se sienta la incertidumbre o el temor, recordemos que Dios es siempre con nosotros, escuchando nuestras oraciones y respondiendo a nuestra fe. No podemos dejar de creer. No podemos dejar de tener fe en Dios. La lección aprendida por Israel en la conquista de Canaán nos enseña que la fe no solo nos permite superar obstáculos, sino que también nos da la capacidad de ver más allá del presente y creer en el futuro. Y eso es lo que hace tan poderosa la fe. Es lo que nos permite construir nuestra identidad como pueblo elegido de Dios. Así que, amigos, no te preocupes por lo imposible, confía en Dios. No te preocupes por la incertidumbre, tiene fe en Él. Y cuando se sienta el miedo, recuerda que Dios es siempre con nosotros, escuchando nuestras oraciones y respondiendo a nuestra fe. La conquista de Canaán fue un momento crítico en la historia de Israel,
pero también fue una oportunidad para ellos aprender y crecer en su fe. Y eso mismo puede ser cierto para ti y para mí. Así que, no te preocupes. Tienes fe. Confía en Dios. ¿Qué es lo que te hace creer que Dios es real? ¿Cuál es la razón por la que eres capaz de confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o injustas? La respuesta a estas preguntas está directamente relacionada con la importancia de la fe y la obediencia a Dios para mantener el pacto. En este momento, puede que estés reflexionando sobre la vida de Abraham, el patriarca que recibió una promesa divina de tener un hijo y ser el padre de una nación. Aunque a primera vista puede parecer simple, la historia de Abraham es en realidad una lección profunda sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios. En Génesis 12, versículos del 1 al 3, leemos cómo Dios se acerca a Abraham con una promesa: sal de tu tierra, de tu parentesco y de tu hogar, y ve al lugar que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, serás una bendición para los otros. En otras palabras, Dios le estaba hablando a Abraham sobre la importancia de dejar atrás el pasado y seguirlo con fe. Pero la fe no es solo creer que algo sucederá, sino también actuar en consecuencia. La obediencia a Dios era fundamental para mantener el pacto. En Génesis 12, versículos del 4 al 5, leemos cómo Abraham obedeció a Dios y se fue de Ur con toda su familia. La importancia de la fe y la obediencia a Dios para mantener el pacto es crucial. La fe no es solo un sentimiento o una creencia, sino una acción que requiere confianza y compromiso. Cuando Abraham decidió obedecer a Dios, estaba demostrando que confiaba en Él y que estaba dispuesto a dejar atrás su pasado para seguir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no vemos resultado inmediato? ¿Qué pasa cuando las circunstancias parecen difíciles o injustas? Eso es donde entra la fe. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino también creer que Él es bueno y justo, incluso cuando no podemos entender por qué. En Romanos 4, versículos del 18 al 22, leemos cómo Abraham se mantuvo firme en su fe a pesar de las circunstancias. Aunque no tuvo un hijo hasta que fue muy anciano, siguió creyendo en la promesa de Dios y esperando con paciencia. La importancia de la fe y la obediencia a Dios para mantener el pacto es que nos permite vivir una vida que refleje la naturaleza divina. Cuando nos damos cuenta de que Dios es soberano y justo, podemos confiar en Él, incluso cuando las cosas no salen según nuestros planes. En Hebreos 11:6, se nos enseña que, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos permite acercarnos a Dios y vivir una vida que refleje su naturaleza. Cuando vivimos con fe, podemos confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o injustas. La pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que te hace creer que Dios es real? ¿Cuál es la razón por la que eres capaz de confiar en Él, incluso cuando... Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. ¿Las cosas no salen según tus planes? La respuesta está directamente relacionada con la importancia de la fe y la obediencia a Dios para mantener el pacto.
La fe nos permite vivir una vida que refleje la naturaleza divina y podemos confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o injustas. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar atrás tu pasado y seguir a Dios con fe? ¿Vas a obedecer sus palabras y confiar en Él, incluso cuando no veas resultado inmediato? La respuesta es sí. La respuesta es creer y confiar en Él. La respuesta es vivir una vida que refleje la naturaleza divina y permitir que la fe sea el motor que impulsa tu vida. Así que, vamos a empezar. Vamos a dejar atrás nuestros temores y nuestras dudas y vamos a seguir a Dios con fe. Vamos a obedecer sus palabras y confiar en Él, incluso cuando no veamos resultado inmediato. ¡Viva la fe! ¿Qué es lo que te hace creer que Dios es real? ¿Qué es lo que te hace creer que Dios es real? ¿Cuál es la razón por la que eres capaz de confiar en Él, incluso cuando las cosas no salen según tus planes? ¿Cuál es la razón por la que eres capaz de confiar en Él, incluso cuando las cosas no salen según tus planes? La respuesta está directamente relacionada con la importancia de la fe y la obediencia a Dios para mantener el pacto. La respuesta está directamente relacionada con la importancia de la fe y la obediencia a Dios para mantener el pacto. La fe nos permite vivir una vida que refleje la naturaleza divina. La fe nos permite vivir una vida que refleje la naturaleza divina. Así que, ¿qué vas a hacer? Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar atrás tu pasado y seguir a Dios con fe? ¿Vas a dejar atrás tu pasado y seguir a Dios con fe? ¿Vas a obedecer sus palabras y confiar en Él, incluso cuando no veas resultado inmediato? ¿Vas a obedecer sus palabras y confiar en Él, incluso cuando no veas resultado inmediato? La respuesta es creer y confiar en Él. La respuesta es creer y confiar en Él. La respuesta es vivir una vida que refleje la naturaleza divina y permitir que la fe sea el motor que impulsa tu vida. La respuesta es vivir una vida que refleje la naturaleza divina y permitir que la fe sea el motor que impulsa tu vida. Así que, vamos a empezar. Así que, vamos a empezar. Vamos a dejar atrás nuestros temores y nuestras dudas y vamos a seguir a Dios con fe. Vamos a dejar atrás nuestros temores y nuestras dudas y vamos a seguir a Dios con fe. ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! El pueblo de Israel, aquel grupo de personas que Dios escogió para establecer una alianza con ellos. La historia de Israel es llena de momentos en los que se puede aprender valiosas lecciones sobre la fe y la obediencia a Dios. En este capítulo, vamos a explorar cómo la aplicación actual de la lección aprendida en la historia de Israel nos ayuda a crecer en nuestra fe y a relacionarnos con Dios de manera más profunda. La lección aprendida en la historia de Israel es que la fe no solo requiere creer en lo desconocido, sino también actuar según nuestros corazones. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se establecieron en el desierto, ellos aprendieron rápidamente que Dios era su proveedor y protector. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la fe no solo era creer, sino también actuar según lo que habían visto y experimentado. En Génesis 12, 1-3, leemos sobre el llamado de Dios a Abraham para dejar su hogar y establecer un nuevo hogar en Canaán. Abraham obedeció la llamada de Dios, aunque no sabía qué le esperaba. Su fe se manifestó en su acción, cuando decidió confiar en Dios y partir hacia un lugar desconocido. La aplicación actual de esta lección aprendida es que la fe no solo requiere creer en lo que dice la Escritura, sino también actuar según nuestros corazones. Cuando nos damos cuenta de que Dios está trabajando en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a obedecer su llamado y confiar en Él, aunque no sepamos qué le esperaba. En Hebreos 11, versículos del 8 al 12, se nos muestra cómo los patriarcas antiguos, como Abraham, Isaac y Jacob, ejercieron su fe al partir hacia lugares desconocidos, sin saber qué les iba a pasar.
Sin embargo, ellos confiaron en Dios y lo siguieron, a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentaron. La lección aprendida es que la fe no solo requiere creer en lo desconocido, sino también actuar según nuestros corazones. Cuando nos damos cuenta de que Dios está trabajando en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a obedecer su llamado y confiar en Él, aunque no sepamos qué le esperaba. La importancia de la fe es que nos permite crecer en nuestra relación con Dios. La fe no solo es creer, sino también actuar según nuestros corazones. Cuando ejercemos nuestra fe, estamos demostrando a Dios que confiamos en Él y que estamos dispuestos a seguirlo, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. En Juan 14, versículos del 1 al 3, Jesús habla sobre la importancia de creer en Él y en su Padre Celestial. Dice, «Creed en mí, y si ustedes me hacen saber lo que les es dado en mi nombre, yo haré todo lo que les sea posible». Esto nos muestra cómo la fe no solo es creer en algo desconocido, sino también actuar según nuestros corazones. La aplicación actual de esta lección aprendida es que la fe no solo requiere creer en Jesús, sino también actuar según nuestros corazones. Cuando nos damos cuenta de que Dios está trabajando en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a obedecer su llamado y confiar en Él, aunque no sepamos qué le esperaba. En conclusión, la aplicación actual de la lección aprendida en la historia de Israel es que la fe requiere creer en lo desconocido, pero también actuar según nuestros corazones. La fe nos permite crecer en nuestra relación con Dios y nos permite demostrar a Él que confiamos en Él y estamos dispuestos a seguirlo, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Espero que esta lección aprendida te haya inspirado a crecer en tu fe y a relacionarte con Dios de manera más profunda. Recuerda que la fe no solo es creer, sino también actuar según nuestros corazones. Cuando ejercemos nuestra fe, estamos demostrando a Dios que confiamos en Él y que estamos dispuestos a seguirlo, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Gracias por unirte a mí en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre la Biblia. Espero verte en el próximo capítulo. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través del libro de los Hebreos. En estos últimos momentos, quiero recapitular algunos de los puntos clave que hemos explorado juntos y reflexionar sobre lo que significa para nosotros, hoy en día. En primer lugar, nos encontramos con el tema central de la fe. Los Hebreos nos muestra cómo Abraham, el padre de nuestra fe, se convirtió en padre a través de la promesa de Dios. Esta fe no fue basada en la comprensión o la certeza, sino en la confianza ciega en la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que necesitamos hoy, una fe que nos permite creer en el invisible, en la incognoscible y en la impasible justicia de Dios. En segundo lugar, hemos visto cómo los Hebreos nos muestra la importancia de la perseverancia. Los cristianos a menudo se sienten tentados a darse por vencidos cuando enfrentan desafíos y pruebas, pero el libro de los Hebreos nos recuerda que Dios es fiel y justo y que Él no nos abandonará nunca. La perseverancia no es una característica humana natural, sino un fruto del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. También hemos explorado la importancia de la solidaridad y el amor cristiano. En un mundo donde la división y el odio parecen prevalecer, los Hebreos nos muestra cómo podemos ser una comunidad de amores, una familia de hijos y hijas de Dios que se apoyan y se aman mutuamente. Y por último, pero no menos importante, hemos visto cómo el libro de los Hebreos nos llama a ser testigos de la gloria de Dios en este mundo. Como cristianos, tenemos un llamado divino para compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen y para ser la luz en un mundo que parece estar sumido en la oscuridad. En retrospectiva, podemos ver que estos temas están interconectados. La fe nos permite perseverar en la adversidad, y la solidaridad nos da la fuerza para seguir adelante en nuestra misión de compartir el Evangelio con los demás. Y al hacerlo,
estamos siendo testigos de la gloria de Dios en este mundo. Pero no solo hay un llamado a la acción, también hay una promesa de recompensa. En el capítulo 12 del libro de los Hebreos, leemos que cuando nos acercamos a Dios con reverencia y temor, Él nos acerca a sí mismo y nos hace partícipes de su gloria eterna. ¡Qué hermoso regalo es este! Y así, como concluyamos este capítulo, quiero dejar una reflexión final. ¿Qué significa la fe para ti? ¿Eres un Abraham que se convirtió en padre a través de la promesa de Dios, o eres alguien que necesita descubrir la confianza ciega en la palabra de Dios? Recuerda que la perseverancia no es algo natural para nosotros, sino un fruto del Espíritu Santo. Y recuerda que el amor cristiano es una característica distintiva de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Y finalmente, recuerda que tienes un llamado divino para compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. No te rindas. No te desanimes. Sigue adelante en tu misión de compartir la buena noticia con los demás. Así que, amigos y hermanos en Cristo, quiero dejarles una bendición final, que el Espíritu Santo les guíe en su fe, les dé fortaleza para perseguir su misión y les llene de amor y compasión hacia aquellos que necesitan la luz del Evangelio. ¡Viva Dios! ¿Qué significado hay detrás de la historia bíblica? ¿Por qué es tan importante entenderla y aplicarla a nuestras vidas? Estas preguntas pueden parecer simples, pero en realidad están relacionadas con el corazón mismo de nuestra fe cristiana. La historia bíblica no es solo un conjunto de eventos pasados, sino una guía para vivir la vida que Dios nos ha dado. Es como un mapa que nos muestra el camino hacia la salvación, y si lo estudiamos con atención, podemos descubrir las claves para vivir una vida plena y significativa. En este capítulo final, queremos reflexionar sobre la importancia de entender la historia bíblica y aplicarla a nuestras vidas. Queremos explorar cómo el Antiguo Testamento nos muestra el camino hacia Dios, cómo el Nuevo Testamento nos muestra el amor incondicional de Dios por nosotros, y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. El estudio bíblico es fundamental para entender la historia de la Biblia y aplicarla a nuestras vidas. Sin embargo, muchos de nosotros no hemos estudiado la Biblia con detenimiento y nos sentimos perdidos o confundidos sobre cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. La Biblia es un libro que habla directamente al corazón humano. Es como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente y nos invita a cambiar nuestro camino hacia Dios. Si estudiamos la Biblia con atención, podemos descubrir las claves para vivir una vida plena y significativa. En el Antiguo Testamento, vemos cómo los israelitas eran llamados a obedecer a Dios en diferentes momentos de su historia. La obediencia era fundamental para mantener el pacto con Dios y disfrutar de sus bendiciones. Sin embargo, también vemos cómo muchos israelitas no obedecían a Dios y sufrían las consecuencias. La lección que podemos aprender aquí es que la obediencia es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Cuando nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, debemos responder a esa llamada de amor y obediencia. La obediencia no es algo negativo, sino un acto de amor hacia Dios y hacia nosotros mismos. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús muestra el amor incondicional de Dios por nosotros. Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna, y su resurrección es un testimonio del poder de Dios sobre la muerte. La lección que podemos aprender aquí es que el amor de Dios es incondicional. No importa qué hayamos hecho o no hayamos hecho, Dios nos ama de igual manera. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos experimentar una liberación y un amor auténtico hacia nosotros mismos y hacia los demás. Así que, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? Primero, debemos estar dispuestos a aprender y crecer en la fe.
Debe ser nuestro objetivo vivir una vida que refleje el amor de Dios por nosotros. Segundo, debemos ser obedientes hacia Dios y hacia su llamado. No siempre será fácil, pero sabiendo que Dios nos ama y nos tiene como a hijos, podemos responder con obediencia y confianza. Tercero, debemos amar incondicionalmente a los demás, tal como Dios nos ha amado. Debemos ser misericordiosos, compasivos y amorosos hacia aquellos que están alrededor de nosotros. En conclusión, la historia bíblica es fundamental para entender la vida que Dios nos ha dado. Es un mapa que nos muestra el camino hacia la salvación y hacia una vida plena y significativa. Si estudiamos la Biblia con atención, podemos descubrir las claves para vivir una vida que refleje el amor de Dios por nosotros. Podemos aprender a ser obedientes hacia Dios y hacia su llamado, y podemos amar incondicionalmente a los demás. Queremos dejar un reto final. ¿Qué pasos vas a dar hoy para aplicar estas lecciones en tu vida diaria? ¿Vas a dedicarte a estudiar la Biblia con atención? ¿Vas a responder a la llamada de amor y obediencia hacia Dios? La elección es tuya, pero sabemos que cuando respondamos a esa llamada, podemos experimentar una vida plena y significativa. Que Dios nos guíe en este camino. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.